Cuando la palabra de Dios nos dice Gálatas, la palabra nos está refiriendo a la iglesia, porque Gálatas era la iglesia. ¿Qué era Gálatas? ¿Qué era Gálatas? ¿Una qué? Una iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuando la palabra dice, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar es como que ¿quién los embrujó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién les embrujó? Y Dios me dijo algo bien poderoso, que los mayores hechiceros no eran ni los astrólogos, ni los que amarran, ni los santeros. Los mayores hechiceros son los religiosos que fascinan a la gente dentro de la iglesia. O sea que los mayores hechiceros no están en el mundo, están aquí dentro de la iglesia, infiltrados con una apariencia de religión, porque fascinan y embrujan a la gente para que la gente no obedezca la verdad, para alterar el mensaje de Jesucristo. Quitan a Jesucristo crucificado, quitan la obra y el efecto del sacrificio y la resurrección de Jesús y te colocan un mensaje que tiene que ver con obras. Intercambian el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, y te colocan cargas pesadas de obras. Y voy a leer una palabra que confirma esto, porque esta enseñanza va a revolucionar la teología de muchos. Voy a leer. Mateo 23, 4. Hablando Jesús del espíritu de religión, del espíritu de legalismo. Dice en Mateo 23, 4. Porque atan, hablando Jesús de los fariseos y los religiosos, cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, ¿qué hace el espíritu de religión? El espíritu de religión embruja y fascina a la gente, intercambia el sacrificio de Jesús por cargas pesadas, por obras difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, muchas veces nosotros, ¿qué estamos viendo de la iglesia? ¿O qué estamos esperando de la iglesia? Y esto es porque nos los han enseñado. Estamos viendo y esperando de la iglesia que la gente de la iglesia sea gente perfecta, sea gente santa, sea gente que tenga una apariencia exterior que se vea nice, que se vea bien. Pero la verdad es que Jesús dijo que Él no vino a buscar a sanos, Él vino a buscar a enfermos, porque el sano no tiene necesidad de médico. Yo no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Jesús vino por gente que Él quiere restaurar. Entonces muchas veces nosotros vemos a la gente
y decimos, ah, mira, qué bonito el hermano se ve con ese saco, con esa corbata. O qué bonito se ve la hermana con esa falda. O qué bonito se ve la hermana sin esos aretes. O qué bonito se ve ese hermano, cómo ora ese hermano. Ese hermano tiene una vida de oración tremenda. Ora 5 horas, ayuna 7 veces al día. Entonces, hermano, si es de Dios. ¿Por qué? Porque identificamos las obras con Dios. Y eso es un error. Le voy a decir por qué. Porque todas las religiones falsas tienen buenas obras. Todas. Todas. Los mormones tienen buenas obras. Los testigos de Jehová caminan kilómetros. Los musulmanes oran más que cualquier otra religión. Los musulmanes diezman. Los judíos cumplen 613 mandamientos, todos estrictos y buenos. Todas las religiones falsas tienen buenas obras. Todas. Entonces el hecho de que yo haga buenas obras no me hace ser de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace ser de Dios? Me hace ser de Dios tener a Dios vivo dentro de mí. Porque cuando yo tengo a Dios vivo dentro de mí, yo me comienzo a parecer a Dios y yo comienzo a reflejar la esencia de Dios y yo tengo lo verdadero dentro de mí. Las obras no me hacen ser de Dios. Entonces a la iglesia le enseñaron, oh, qué hermanito que se ve tan bonito, que con esa vestimenta, ese sí debe ser de Dios. I'm sorry, eso no te hace ser de Dios. Ser de Dios es tener a Dios y vivir bajo la vida de Dios en el Espíritu, dentro de tu vida, dentro de tu espíritu. Nos enseñaron y nos dijeron, ay, qué bonito matrimonio tiene el hermano. Y uno ve las portadas de los pastores con un matrimonio bonito así. Pero les pongo una cámara en la casa para ver, para que se les quite la apariencia. Les voy a poner una cámara espiritual en la casa. Pero en el Facebook aparecen con la sonrisa. Y los ungidos de Jehová, y colocan fotos del matrimonio y colocan que no sé qué, que si usted no tiene problemas, que si usted tiene problemas familiares no es de Dios, y comienzan con un poco de teología. Y yo quisiera ponerles una cámara en la casa para cuando están discutiendo, para que se les acabe la teología esa. Entonces muestran la imagen de algo bonito, de una obra, pero muchas veces olvidamos mostrar la imagen de Cristo crucificado. ¿Y qué era lo que Cristo estaba viviendo en su crucifixión? Lo que Cristo estaba viviendo en su crucifixión era un proceso. Muchas veces queremos ver a la gente perfecta, pero no vemos a Dios en la gente procesada. Porque el apóstol Pablo lo que dijo, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como resucitado o como crucificado. El resucitado es el Cristo que ya pasó el proceso. Pero ahí el apóstol Pablo nos está revelando que ahí no vemos a Dios. Vemos a Dios en Jesucristo crucificado, en el Jesucristo que está en el proceso, en el Jesucristo que está en el sufrimiento. Entonces muchas veces queremos una iglesia basada en las obras de la gente y no en la obra de Dios en la gente. Porque Dios estaba obrando a través de Jesús en medio de su sufrimiento. Y muchas veces en medio de nuestras imperfecciones.
muchas veces en medio de nuestro sufrimiento, muchas veces en medio de nuestro dolor. Ahí está Dios obrando. En ese milagro que tú no has visto, está Dios obrando. En esa enfermedad que no se ha sanado, está Dios obrando. En ese problema que estás viviendo en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu finanza, ahí está Dios obrando. Ahí está el Jesucristo crucificado en medio del proceso. Y en medio de ese proceso se te está perfeccionando Dios y se te está revelando Dios para llevarte después al resucitado y que tú puedas, cuando ya estés en el tiempo de tu resurrección, cuando veas a otros en su proceso de crucifixión, no los vas a seguir crucificando, sino que los vas a sanar, le vas a sanar las heridas a los crucificados y los vas a llevar a su proceso de resurrección. Porque ¿cuál es el problema? De que la iglesia con un espíritu de religión, cuando ve a alguien crucificado, lo sigue crucificando. Son como los fariseos con Jesús, llenos de religión y lo veían crucificado, pero le seguían tirando piedra, pero le seguían golpeando, pero le seguían colocando la cruz. Y así cuando nosotros vemos a alguien crucificado, le seguimos bofeteando, le seguimos tirando piedra, decimos ese no es de Dios. Cuando vemos a alguien en su proceso, decimos ese no es de Dios. Le crucificamos, le tiramos piedra, lo azotamos, le decimos, si tú eres profeta, dime quién te golpeó. Porque así los religiosos le decían a Jesús. Cuando vemos a alguien en su proceso, le preguntamos y le decimos, si tú eres hijo de Dios, sal de ese proceso. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en ese proceso? Pero se les olvida de dónde Dios los sacó. A los israelitas llenos de religión se les olvidó que eran esclavos en un pueblo extranjero. Se les olvidó que fueron afligidos durante 400 años. Se les olvidó que pasaron por un desierto. Se les olvidó. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y por eso cuando vemos a alguien que está en su proceso de crucifixión, lo seguimos crucificando en vez de sanarle las heridas. Por eso tenemos que ser la iglesia como María Magdalena, que anda viendo el cuerpo mutilado de Jesús, anda pendiente del cuerpo de Jesús para ver cómo lo puede sanar, cómo lo puede restaurar. Y en ese momento en que tú andas pendiente del cuerpo de Jesús, que es la iglesia, para sanarla, para restaurarla, para estar cuidando de ella, en ese momento viene el tiempo de la resurrección. Ya no vas a ver el cuerpo más mutilado, ahora lo vas a ver en un cuerpo resucitado y en un cuerpo que va a ascender y que va a ser glorioso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, queremos ver a la iglesia perfecta, y nos han enseñado que la iglesia perfecta es el hermanito que ora 5 horas, que es la iglesia que ayuna 7 días, que vigila todas las noches, el hermano que diezma mucho, ese sí es de Dios, el hermano que ora mucho, el hermano que tiene un matrimonio perfecto, el hermano que tiene buenas finanzas, el hermano que nunca se enferma. Y queremos ver ese tipo de perfección en la iglesia, el hermano que es tan santo que nunca se le sale una palabra mala de su boca, el hermano que es tan santo que nunca se enoja, que tiene una cara de sonrisa así siempre. Ese sí es de Dios, el hermano. Pero te voy a decir algo, esa no es la iglesia de Jesucristo, porque todas las religiones falsas tienen buenas obras.
Y todas las religiones falsas oran mucho, ayunan mucho. Hay religiones falsas, no fuman marihuana, no beben trago. Las religiones falsas también lo hacen. Entonces, ¿será que las religiones falsas son de Dios? Porque las religiones falsas tienen buenas obras. Los judíos son generosísimos. Estos días estaba yo en Miami Beach y andaban con cajas en la pandemia entregando a la gente. A todo el que pasaba le entregaban cajas de alimentos, cajas en Miami Beach y en el downtown. Cajas. Son gente generosa. ¿Será que son de Dios? Las obras son buenas. No voy a decir que son malas, son buenas. Pero ¿qué es lo que verdaderamente me hace de Dios? Dios está buscando gente rota para sanarla, restaurarla. Dios está buscando una iglesia imperfecta que se deje perfeccionar por Él y que deje que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Más que nosotros hacer muchas obras, Él quiere hacer su obra en medio de nosotros. Entonces nos decepcionamos cuando un hermanito deja de orar, cuando un hermanito deja de ayunar, cuando un hermanito pasa por una crisis, cuando un hermanito tiene problemas, cuando un matrimonio pasa problemas, entonces ya nos decepcionamos. Pero ¿por qué se decepciona usted? Usted se decepciona porque usted estaba colocando la mirada donde no era. Usted estaba colocando la mirada en la obra, como decía el pastor Argilio, en la sombra. Porque la ley está basada en sombras y en obras, y no en la obra de Dios. Entonces se decepciona y se va de la iglesia. Y si yo tuve una discusión con un hermano, me voy de la iglesia. Y si yo tengo una diferencia con un hermano, me voy de la iglesia. Y muchas veces, en medio de todas esas cosas, el Señor se glorifica. No podemos ser la iglesia legalista. Tenemos que ser una iglesia que permitamos que Cristo se glorifique en nosotros, que podamos tener la vida de Cristo en nosotros, que podamos darle acceso a la vida de Cristo dentro de nuestro espíritu, porque la verdad no es ninguna obra. La verdad no es seguir al hermano de mucha oración, de mucho ayuno, no es seguir a los pastores con un matrimonio perfecto, la verdad es seguir a Cristo. La verdad no es seguir, no es estar en una iglesia muy humilde, ni mediana, ni muy grande. La verdad es seguir a Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos en la verdad. Estamos en una iglesia muy humilde. Yo estoy en la verdad porque es que Jesucristo era humilde y yo estoy en una iglesia humilde y estoy en la verdad. Estás colocando la mirada en la obra y no en el Señor. Estoy en una iglesia mediana porque yo veo la obra de Dios en medio de que somos una iglesia en crecimiento. No. Estás en una mega iglesia y ves las multitudes y sientes que Dios está ahí. No. Dios no está en la obra ni en lo físico. Dios está en el espíritu de la gente que se deja empoderar de su vida en medio de nosotros, de la vida de Cristo en nosotros. Entonces vivimos buscando a Dios en las apariencias. Vivimos buscando a Dios en lo material, vivimos buscando a Dios en las cosas buenas. O quizá lo queremos buscar en las cosas malas. Pero la verdad es que Dios es más que algo bueno o algo malo. Dios no es una cosa, es una persona. Y ser de Dios es tener una relación con la persona de Jesús. Ser de Dios es tener una relación con la persona de Dios.
Ser de Dios es recibir el Espíritu y tener el Espíritu dentro de nosotros. Porque ¿de qué me vale a mí tener un saco de religión y no tener al Espíritu, no tener una relación con el Espíritu Santo? Cuando el hombre en el huerto dejó de tener una relación con el Espíritu Santo, ¿sabe qué se cosió? Unos delantales de higuera. Cuando el hombre se apartó de la voz del Espíritu, lo primero que sintió fue vergüenza, porque la religión te hace sentir como alguien avergonzado, como alguien sucio. La religión te hace sentir vergüenza. El primer sentimiento que te hace sentir la religión es vergüenza, porque eso lo experimentó Adán y Eva. Y en el momento que sintieron vergüenza, se taparon sus delantales. ¿Qué significa eso? Buscaron la hoja de la religión para taparse. Porque eso es la religión te tapa. La religión intenta tapar tu vergüenza. Oh, yo parezco una mujer dirá, yo parezco más santa si me coloco una falda larga. Te estás poniendo unas hojas de higuera tratando de tapar tu vergüenza, y eso no es el reino. Porque Adán y Eva estaban desnudos, sin hoja y sin higuero, y eran santos, pero tapados, estaban llenos de religión, llenos de vergüenza y llenos de pecado. Lo verdadero no son las cosas externas. Lo verdadero es tener la vida de Dios, el Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, entonces le reveló al apóstol Pablo: recibisteis el Espíritu. Ahí está. La clave para yo salir de la brujería espiritual, la clave para yo romper el yugo, la clave para yo salir del legalismo, de la religión, de lo falso, es recibir del Espíritu. Porque el Espíritu me quiebra las vendas religiosas y el Espíritu me guía a toda verdad. El Espíritu quiebra la religión dentro de mí y comienza a hacerme un hombre libre. Porque la palabra de Dios dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Soy libre de la religión, soy libre de la vergüenza, soy libre del pecado, tengo una relación con Dios, soy un hombre renovado, soy un hombre nuevo. Pero Dios permitirá que tú te sigas decepcionando de lo que tú colocas por encima de su Espíritu. En lo que tú colocas la mirada por encima de su Espíritu, te seguirás decepcionando. Cuando tú colocaste tu fundamento en que tengo que orar 1000 horas, en el momento que te quedes dormido porque no pudiste orar de cansancio, te vas a quedar decepcionado. En el momento que tuviste que interrumpir un ayuno porque te dio gastritis, te vas a quedar decepcionado. En el momento que quisiste hacer una vigilia y lo que te entró fue tremendo sueño, un sueño más fuerte que el de Juan en la isla de Patmos, te vas a quedar decepcionado. Si tú estabas tratando de mostrar algo físico, una obra como la verdad de Dios en nombre del testimonio, está bien dar buen testimonio. Y eso es algo que, ¿verdad?, un resultado de la vida de Dios. Eso está bien, dar un buen testimonio. Pero mi fundamento no es la obra, porque todas las religiones falsas tienen buenas obras y dan un buen testimonio. La verdad es tener al Espíritu, que te va a guiar a la verdad. No es una obra, es el Espíritu. Y si tú creías que la verdad era seguir a un pastor que tenga 1 millón o 2 millones o 3 millones de seguidores en el Facebook, I'm sorry, te equivocaste. La verdad es seguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene
tiene billones de seguidores. ¿Por qué no lo sigues a él? En vez de seguir reglas humanas, ¿por qué no sigues al Espíritu Santo? Métete con el Espíritu Santo. Métete con el Espíritu Santo. Te hará de Dios recibir del Espíritu por medio de la fe. Entonces, ¿quién es la iglesia legalista? La iglesia basada en las obras de la gente y no en la obra de Dios en la gente. Ya con esto voy terminando. La iglesia legalista es la iglesia que condena en vez de restaurar. Y previene. Es una iglesia que la iglesia de Dios en vez de condenar, previene la condenación en otros. Te previene para que tú no seas condenado, para que tú no pases por proceso. En vez de condenarte, tú buscas restaurar y prevenir a las personas para que no pasen situaciones difíciles. Pero el espíritu religioso te condena y no te da más salida. Te dice, estás condenado y hasta ahí llegaste. No hay perdón para ti. Pero la iglesia del reino restaura, y si ve a alguien en un error, lo edifica para que esa persona salga de ese error y no sea condenado. Lo amonesta para que esa persona salga de ese error y no sea condenado. La iglesia de Jesucristo no busca condenar a nadie, busca restaurar y evitar que las personas caigan en situaciones. Pero el religioso te condena y estás condenado. Te condena y no hay más salida. Te condena y te vas para el infierno y tú no eres de Dios. Y tú eres el anticristo y tú eres el falso profeta y te dan todos los insultos evangélicos habidos y por haber. De falso no sé qué cosa no te bajan. La iglesia religiosa, la iglesia legalista, pero la iglesia del reino, si te ven un error, te restaura. Te dice, venga, mire, si usted sigue por ahí, eso le puede llevar a esto, pero venga, cambie de opinión, deje que el Espíritu Santo obre en su vida, déjese moldear por Dios, camine con el Espíritu de Dios, hágale caso a Dios, sea obediente a Dios y va a ver que su vida va a ser transformada, cambiada y usted va a evitar caer en ese hoyo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que restaura, la iglesia que ayuda a otros a levantarse. ¿Cuántos lo creen? Pedro es un ejemplo de la iglesia legalista y fue confrontado por Pablo, un hombre rescatado del legalismo. Porque todos nosotros somos gente que fuimos legalistas y ahora somos, ¿verdad?, legalistas en recuperación, gente que estamos siendo recuperados del legalismo. Pedro, la iglesia legalista fue confrontada por la iglesia rescatada del legalismo, que opera bajo un espíritu de revelación. Pablo representa a la iglesia rescatada del legalismo, que opera bajo un espíritu de revelación. Y Pedro representa a la iglesia legalista. Por eso usted va a ver todos los escritos de Pedro que están basados en obras. Todo es que amos, cuiden a sus sirvientes, que sirvientes respeten a sus amos, que haga esto, que haga lo otro, que haga lo otro. Usted lee todas las epístolas de Pedro y siempre le están hablando de obras, siempre. Porque Pedro tenía ese problema. Pero usted lee las epístolas de Pablo y le revelan es la obra de Dios en usted. Entonces hay, ¿verdad?, hay una confrontación de la iglesia rescatada del legalismo a la iglesia legalista. Gálatas 2:11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. Hay una confrontación cara a cara que le tiene que hacer la iglesia rescatada del legalismo al legalismo. ¿Por qué
Pablo tuvo una confrontación cara a cara con Pedro, porque Pedro, dice la Escritura en el versículo 11, era de condenar, vivía condenando a la gente. Vivía Pedro condenando a la gente. Pastor, ¿dónde dice eso en la Escritura? Claro, Hechos 2:40. Dice, y con otras muchas palabras hablaba Pedro y les decía, sed salvos de esta generación perversa. Ya había condenado la generación Pedro, diciendo que era una generación perversa. ¿Y por qué no la declaraba una generación para Cristo? Ese es el problema de la religión, que vive viendo lo perverso en la gente, pero no se ven cuando él estaba apartado negando a Cristo. Cuando él estaba apartado negando a Cristo, Cristo lo vio, lo vio en su suciedad, en su pecado, y le dijo, Pedrito, ven acá, venga que yo lo voy a hacer pescador de hombres. Pero claro, ya como estaba restaurado, ya eso se sentía como con derecho moral de querer decirle a los otros que eran unos perversos. Pero no se vio él cuando lo negó 3 veces, no se vio él cuando estaba apartado, cuando Pedro estaba apartado. Y se le arrodilló y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Claro, el religioso siempre va a ver lo perverso en nosotros, pero nunca va a ver de dónde Dios lo rescató, de dónde Dios lo sacó. Se siente superior por su condición actual, porque siente que está bien delante de Dios, haciendo muchas cosas para Dios, pero nunca ve el proceso que tuvo que pasar para llegar ahí. Antes de condenar a alguien por su proceso, acuérdese de su proceso. Antes de condenar a alguien por su familia, recuerde cómo estaba su familia. Antes de condenar a alguien porque no lo ve como usted quiere, recuerde todos los procesos que usted tuvo que pasar para usted estar hoy donde está. Por eso antes de condenar a alguien, recuerde de dónde Dios lo sacó. Recuerde quién era usted. Y eso le va a generar compasión. Y eso le va a generar a usted un sentimiento de restauración en vez de condenar a la gente. Así como Dios lo restauró a usted, Dios quiere que a través de usted los demás sean restaurados. ¿Cuántos lo creen? Entonces Pedro vivía viendo lo perverso en la gente, ¿verdad? Vivía condenando a la gente, y Pablo dijo, como Pedro era de condenar, vivía condenando, por eso yo le tuve que hacer una confrontación cara a cara. Entonces la iglesia legalista no es la genuina iglesia de Jesucristo. La iglesia legalista es un grupo de personas, escuche bien lo que le voy a decir, llenas de apariencia, de falsedad y hipocresía, que te muestran una cosa y por las espaldas hacen otra. Delante de ti te sonríen, pero detrás de ti te acaban. Son gente que delante de ti son así, pero detrás de ti son así. Yo por eso soy el mismo donde soy. Y me muestro con mis virtudes, con mis defectos, porque yo entendí que ser verdadero es vivir en la sinceridad de Dios. Y usted me va a ver a mí como yo soy. Y usted tiene que ser como usted es. Que sí, que Dios va mejorando la obra en usted, claro. Pero viva sin apariencia de piedad, viva sin capas de piedad, viva sin espíritu de falsedad, viva sin espíritu de religión, viva libre. Y el que lo critique, que lo critique. Que después el proceso le va a hacer comerse sus críticas. ¿Verdad, pastor? ¿Y por qué? ¿Dónde dice eso? Claro. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Mateo 23. Mateo 23, ¿qué dice? Mire por acá. En el versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, gente con espíritu de religión, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro
O sea, que son una cosa por fuera, pero por dentro estáis llenos de robo, injusticia. Jesús le dice a los fariseos: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice Jesús, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Gente con una apariencia de piedad que se muestran hermosos, que se muestran santos, que tienen una cara de ángel impresionante. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Hay gente que se muestra justa a los hombres. Oh, qué ungido, oh, qué gente tan buena, oh, qué gente tan agradable, oh, qué gente tan ungida, oh, qué familia más bonita. Se muestran justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No es tratar de mostrar una apariencia, es permitir que Dios haga la obra en cada uno de nosotros y permitir que el Espíritu nos edifique, nos cambie y nos transforme. Entonces, ¿dónde dice eso que es una iglesia de apariencia, de falsedad, de hipocresía? Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles era uno. Pero después que venían los gentiles, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo a los judíos de la circuncisión. Entonces con los gentiles era una cosa y con los judíos otra. No era una genuinidad, no era algo genuino, era algo de apariencia. Con los gentiles Pedro tenía una apariencia y con los judíos tenía otra. Era una actitud de hipocresía. Delante de los judíos Pedro sonreía, pero con los gentiles también, pero detrás hacía otras cosas. Delante de ti te sonríen, pero detrás de ti te acaban. A los gentiles Pedro les sonreía, pero después detrás de ellos los acababa judaizando. A los judíos les sonreía, pero después detrás de los judíos los acababa quebrantando las mismas leyes que él obligaba a que la gente hiciera. Entonces la iglesia legalista tratará de arrastrarte tras su espíritu y legalismos, pero no puedes dejarte arrastrar. Gálatas 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién fue arrastrado? Bernabé, un hombre que era lleno de la verdad de Dios, un hombre lleno de la revelación de Dios, fue arrastrado por este espíritu también. Entonces el espíritu legalista, la religión, va a querer arrastrarte, mostrarte un evangelio de obra, sino el evangelio de Jesús, que es la obra de Jesús. Entonces la iglesia legalista es una iglesia que te obliga a hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Una cosa es que yo le diga a usted, haga lo que está en la palabra. Eso es correcto. Pero cuando yo le digo a usted que haga cosas que no están en la palabra, no es que la palabra de Dios dice que usted tiene que ponerse un velo. La palabra de Dios dice que usted tiene que ponerse una falda así.
La palabra de Dios dice, y comenzamos a crear nuestros pensamientos como la palabra de Dios. Entonces en Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una cosa es que yo le diga, no, usted tiene que caminar en la palabra de Dios. Y eso está bien, porque yo o usted como líder, cuando le habla a la gente y le dice, mire, camine en la palabra de Dios, te está haciendo bien, usted está haciendo como hicieron los hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, el mismo Jesús, que le enseñó a la gente a seguir el camino. Pero cuando yo impongo reglas humanas, normas humanas que no están en la palabra, entonces no es que usted tiene que orar con los ojos cerrados, y es que usted tiene que decir 20 aleluya, y es que usted tiene que caminar de rodillas, y es que usted tiene... Entonces comenzamos un poco de ritos y normas que no están en la palabra, sino en mi pensamiento humano. Ahí es donde se fundamenta el espíritu de religión. ¿Dónde están fundamentadas todas las religiones que usted conoce hoy? En muchas obras y en muchas cosas que no están en la palabra. Por lo menos los mormones dicen que el café es malo, los testigos de Jehová no donan sangre. ¿Por qué? Porque son reglas humanas que tienen apariencia de piedad. Dígale que está a su lado, levántate en el nombre de Jesús. Todas las religiones tienen muchas cosas. Los musulmanes practican el Ramadán, los judíos practican no sé cuántas cosas. Entonces todas esas normas que no están en la palabra, que no son inspiradas por el Espíritu Santo, no te impulsa el Espíritu Santo, no te impulsa la vida del Espíritu a caminar en ella, sino una religión. Ese es el fundamento del espíritu religioso. Por eso usted camine en lo que el Espíritu Santo le impulse y en lo que dice la palabra de Dios, en los principios de Dios. La iglesia legalista, ya con esto termino, es una iglesia basada en obras. Pero yo, como la iglesia del reino, necesito enfocarme en Jesús. Más que en la obra de alguien, necesito enfocarme en Jesús. Porque si yo ando pendiente de los hombres, voy a vivir decepcionado. Porque el hombre falla y Dios permite que los hombres pasen sus procesos. Si usted anda colocando la mirada en una iglesia, en un pastor, usted va a vivir decepcionado cambiando de iglesia en iglesia. Porque la verdad no está en una entidad religiosa ni en un hombre, la verdad está en Jesús. Y usted necesita enfocarse en Jesús. Si usted vive colocando la mirada en algo humano, va a necesitar quitar la mirada de eso y reenfocarse en Jesús. Enfóquese en Jesús y vea a los demás con los ojos de Jesús, que son los ojos de la gracia. Jesús le cegó los ojos a Pablo cuando estaba lleno de religión, porque la religión no ciega los ojos. Pero los ojos cerrados y los ojos cegados solo pueden ser abiertos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es tener los ojos abiertos, ver con ojos de gracia, es ver a la gente como la ve Jesús. En Gálatas 2:16 dice hasta el 21, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y la fe es que es como ver al invisible. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por los legalismos, por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si yo soy tan buena persona que soy intachable, eso no me va a justificar.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Hay gente que aún en Cristo trata de ser justificada por sus obras. No. En algún momento te vas a dar cuenta que tienes un error y que tienes un pecado. ¿Y será que entonces Jesucristo es un ministro de pecado? En ninguna manera. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si Jesucristo destruyó las obras humanas para hacer su obra en nosotros, y yo quiero seguir persistiendo en que yo para ser de Dios tengo que vivir muchas obras, transgresor me hago. ¿Y qué es la palabra transgresor? No dar con el punto correcto. Yo tengo que estar enfocado en la visión correcta, tengo que estar en el punto correcto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Con la vida de Cristo, con la vida del Espíritu, voy a crucificar la religión en mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Vive Cristo en mí. Este hombre había crucificado la religión teniendo una relación personal con Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cómo yo me salgo del legalismo y de la religión? Recibiendo el amor del Padre. Porque cuando tú no sientes ni se te revela el amor del Padre, tú vives tratando de hacer cosas para tratar de buscar el amor y la aprobación de tu Padre. Entonces vives orando 1000 horas para que tu Padre te ame, vives ayunando 1000 horas para que tu Padre te ame, vives tratando de hacer buenas obras para que tu Padre te ame, y tu Padre te ama no por tus buenas obras, sino por la obra de Él mismo en tu vida. Cuando Dios te ve su obra en ti y dice, por eso yo lo amo. A Pablo se le reveló el amor del Abba Padre y eso lo sacó del legalismo. Cuando usted se le revela que su Padre lo ama, usted sale de todo legalismo, sale de toda religión, sale de todo concepto humano y se entregó a sí mismo por mí. La religión busca entregarse a unas dogmas y unos ritos, pero el reino entiende que el Padre y el Hijo y el Espíritu se entregaron por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Así que lo dejamos ahí y seguimos el próximo domingo y vamos a orar un momento. Vamos a orar. Oh Ramaseta la Masenda la Mashaya. Ore Mashaya. Si tú estás aquí, oh Ramashen. Si tú me estás viendo desde algún lugar del mundo, oh escríbeme. Yo quiero saber si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, oh Masheta la Mashenda la Mashaya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te damos gracias por este momento. Gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, gracias por tu poder, gracias porque tú estás aquí. Señor, quiero, Padre Santo, que seamos la iglesia del reino, que seamos la iglesia del Espíritu. Una iglesia, Señor, que más que camine por ritos, por normas, por religión, tradición, camine por tu Espíritu, por una relación genuina contigo, Señor. Padre Santo, porque tú no eres una religión, tú eres una relación. Y nosotros más que una religión queremos tener una relación contigo, Señor. Queremos tener una relación contigo, Padre. Queremos tener una relación contigo, Espíritu Santo. Revélate a nuestra vida, imparte la vida de Dios en nuestra vida, imparte la vida de Dios en nosotros, imparte la vida del Espíritu en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos bendición, hoy declaramos avivamiento, hoy declaramos ensanchamiento, hoy declaramos que la vida del Espíritu
Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros, que hoy somos libres de la religión, libres de la culpa, libres de la vergüenza, libres de la iniquidad, libres de la opresión, libres de la apariencia, libres de la hipocresía, libres del querer agradar a los otros por quererme mostrar como alguien justo, como alguien perfecto, cuando el único perfecto eres tú, y tú estás perfeccionando tu obra a través de mí. Tú permites que los demás vean mis imperfecciones para que tú puedas mostrar que eres un Dios perfecto y que tú perfeccionas tu obra en medio de nosotros, Señor. Porque cuando los demás ven nuestras imperfecciones, más adelante van a ver la obra terminada de Cristo en nuestras vidas y van a creer que así como tú lo hiciste con nosotros, tú lo harás con ellos. Y tú nos das una enseñanza, Señor, para que cuando nosotros veamos a la gente en su proceso, a la gente rota, a la gente caída, Padre Santo, podamos sanarlos, restaurarlos, levantarlos en vez de condenarlos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces una obra poderosa en mí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me vas a ayudar a ser una iglesia restauradora y no condenadora. A ser una iglesia que ayuda a los demás y no que los sigue crucificando. Cuando veamos el cuerpo de Cristo crucificado, no lo vamos a seguir golpeando. Vamos a seguirlo sanando, restaurando, liberando. Vamos a sanar las heridas del Maestro en su cuerpo, que es la iglesia. Cuando veamos a alguien de la iglesia caído, no lo termines de matar. Levántalo, restáuralo, sécale sus heridas, porque así el Señor hizo contigo. Cuando tú estabas herido, Él te sanó tus heridas, Él te restauró. Cuando tú estabas en esa enfermedad dolorosa, Él te sanó. Cuando tú estabas en ese problema que nadie te podía sacar, Él te sacó de ese problema, Él te sacó de esa dificultad. Cuando ya tú querías dejarlo todo, cuando tú estabas herido por el mundo, por las circunstancias, el Señor te sanó y te levantó, y tú de la misma manera vas a sanar y vas a levantar a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos todos. Todos los que vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, usted puede traerlas acá. Si no, en la parte del link donde dice arriba las donaciones, usted dele clic ahí y usted puede hacer su donación, su ofrenda, su diezmo. Yo bendigo tu semilla, declaro que tu semilla es bendita, bendecida, y declaro que Dios te multiplica más en lo económico de lo que has tenido, de lo que has podido alcanzar. Dios te va a llevar más allá. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén. Y nos vemos mañana lunes con la enseñanza con el profeta Duncan, que va a ser por Facebook Live. Y vamos a seguir viendo la mano de Dios y vamos a seguir recibiendo palabras frescas del Espíritu Santo. Les bendigo.